Hola, se trata de un breve ensayo que pretende unir dos mundos aparentemente alejados para iluminar una verdad en común. En este caso, al cruzar la serie Orgullo y Prejuicio de 1995, aparentemente romántica, con el libro La Gran Restauración de Francis Bacon, filósofo, político, entre otras facetas. En la primera escena aparecen dos jinetes que se acercan a una mansión, Netherfield Park. El señor Darcy guía a su compañero por las estepas, el señor Bingley. El señor Darcy define a la sociedad del lugar como un poco salvaje. El invitado Bingley hace una pregunta retórica. ¿Modales campestres? Me parecen encantadores. Al hacer esta afirmación sin conocer el lugar, pone de manifiesto el primer prejuicio. El ídolo de la caverna, el señor Bingley, se ha criado en un entorno alejado del mundo rural, perteneciente a un grupo social elitista, como es la alta aristocracia. Se ha construido una serie de ideas provenientes de diferentes fuentes que pueden ser erróneas, en algunos casos, perpetuando los prejuicios inducidos por personas de su entorno más próximo. Sesgos producto de la educación, temperamento, entorno familiar y observaciones de cada persona. La llegada del señor Bingley altera la vida de la familia Bennet, en especial la señora Bennet. Es la que tiene interés en casar a una de sus hijas con el adinerado nuevo inquilino. Su plan es presentar a sus hijas en una reunión social. Se le presenta la oportunidad cuando organizan una fiesta. A la llegada del carruaje de los aristócratas a la sala de baile, la hermana del señor Bingley pregunta a Darcy: ¿crees que estaremos seguros aquí, señor Darcy? Afianzando la idea que son una sociedad un poco salvaje. El señor Williams es el anfitrión de la fiesta que recibe al señor Bingley y sus acompañantes, su amigo Darcy, las hermanas del señor Bingley y el marido de una de ellas, el señor Hutz. La señora Bennet se informa de la fortuna del señor Darcy y en un principio le ve como un buen pretendiente, rico y guapo. Finalmente, el anfitrión, el señor Williams, presenta al señor Bingley y al señor Darcy a la señora Bennet y sus dos hijas, James, la mayor de las hijas, y Elizabeth, además de mostrar a las restantes hijas que están dispersas en el salón: Mary, Kitty y Lydie, las más jóvenes. Si bien el señor Bingley se ofrece a bailar con la hija mayor, el señor Darcy rehúsa de bailar con la señora Elizabeth, de forma cortés, algo que indigna a la señora Bennet, tachándole de orgulloso y arrogante. Si bien la señora Elizabeth muestra una opinión moderada, esta irá cambiando. El punto de inflexión es cuando escucha la conversación del señor Bingley y Darcy, que la describe como es tolerante, pero no suficientemente bonita para tentarme. Es notorio esta herida emocional, ya que lo comenta con Jane en otro momento. Poco a poco surge el resentimiento, potenciado por las apreciaciones de su entorno. La cuestión es que no conoce al señor Darcy y se construye una idea de él posiblemente falsa. Nace el ídolo de la tribu, una construcción que en este caso proviene de la propia naturaleza humana, que tiende a simplificar, a confirmar patrones que ya sabemos. Se induce a error al creer algo sin prestar mayor atención. Su madre contribuye en este sentido en sus reiteradas objeciones, producto de sentirse despechada por el señor Darcy. Con ya alterada la percepción de Elizabeth con respecto al señor Darcy, conoce a un apuesto joven, aproximadamente de su misma edad, llamado George Wickham. Este le cuenta una historia. El padre de Darcy era su padrino, lo trataba casi como a su hijo. Su padre trabajaba como administrador para el padre de Darcy. Le prometió que en un determinado momento interceptaría para ofrecerle un puesto en la iglesia. Una vez muerto, el padre de Darcy, su hijo, no cumplió la palabra de su padre, obligándole a irse de la casa. Además, Wickham no se muestra rencoroso. Ella cree sus palabras aunque no tiene pruebas y ni tampoco corrobora su versión con la de otras personas. Aquí entramos en
ídolos de la plaza pública. Proviene de las palabras, del lenguaje y la comunicación social. Las palabras pueden distorsionar la realidad de las cosas por imprecisas, en este caso a través de chismes y la reputación. Su versión de los hechos dista mucho de la verdad. La ansiedad de la señora Bennet por casar a sus hijas viene derivada en gran medida por el propio sistema social y explica en gran medida su actuación como también la de los demás personajes. Ellos han heredado unas leyes, unas costumbres arraigadas y dogmas sociales que no se cuestionan. En función de la clase social que pertenecías, se esperaba algo de ello. El señor Bennet era un caballero perteneciente a la baja aristocracia, y eso suponía, entre otras cosas, que no podía trabajar, ni su linaje, si no quería perder su estatus. No tenía dinero ni podía ganárselo. En la Inglaterra de la regencia, el dote y el vínculo de la herencia funcionaba así. La dote era la porción de riqueza familiar que le correspondía a la hija, ya que solo podía heredar las tierras un varón. El dinero iba a parar al novio, con el cual contribuiría a mantener el estatus social de la familia. Este sistema hablaría del ídolo del teatro, los dogmas heredados, sistemas filosóficos antiguos, tradiciones aceptadas ciegamente, sin cuestionarse los mismos. Un sistema que los lleva a una situación límite, al borde de la pobreza. La historia no dejaría de ser una comedia costumbrista, de una época pretérita, si no fuera que el señor Darcy rompe su ídolo de la caverna, para resarcirse de sus errores, antepone el bienestar de los demás a su orgullo y estatus. Se da cuenta que su orgullo y prejuicio ha provocado un gran daño a las personas que quiere. Un precursor de las acciones que tomará será la conversación que tuvieron Elizabeth y Darcy, en la cual ambos se sinceran. Elizabeth le reprocha su falta de caballerosidad. Según Bacon, el remedio adecuado para la expulsión y alejamiento de los ídolos es la obtención de nociones y axiomas por medio de la intuición. No se puede imaginar o especular, sino que se debe descubrir lo que la naturaleza hace y produce. Pero la historia natural y experimental es tan diversa y está tan esparcida que confunde y desgrega al entendimiento, a no ser que esté fijada y dispuesta según el orden apropiado. Por ello, hay que preparar tablas y coordinaciones de las instancias, dispuestas de manera tal que el entendimiento pueda actuar sobre ellas. Y pone un ejemplo, el calor. Realiza una tabla con las instancias que coinciden con la naturaleza del calor. Por ejemplo, primera tabla. Tabla de presencia. Los rayos del sol, especialmente en verano, a mediodía. En segundo lugar, tabla de ausencias. Realizar la comparecencia ante el entendimiento de las instancias que están privadas de la naturaleza en cuestión. Los casos especialmente próximos a aquellos otros en los que la naturaleza en cuestión está presente y compareciente. Por ejemplo, los rayos de la luna, de las estrellas y de los cometas no resultan cálidos al tacto. En tercer lugar, tabla de grados. Aquellas instancias en las que la naturaleza investigada se encuentra en mayor o menor medida, ya sea por comparación del incremento o disminución. Por ejemplo, entre los cuerpos sólidos no hay ninguno que sea caliente en su naturaleza original. Después, se ha de filtrar los resultados a través de la exclusión o rechazo de naturalezas no pertenecientes a la forma del calor. Por ejemplo, por el hierro y otros metales incandescentes que calientan otros cuerpos, sin perder por ello en absoluto peso o sustancia. Rechaza la comunicación o mezcla de la sustancia de otro cuerpo saliente. Se rechaza la hipótesis de que el calor sea una sustancia que se traspasa o se mezcla físicamente alterando la esencia material de los cuerpos. Mediante su método llega a la conclusión: el calor es un movimiento expansivo, reprimido, y que lucha a través de las partes más pequeñas de un cuerpo. Bacon definió la termodinámica, el calor como movimiento cinético molecular,
en 1620, solo observando y excluyendo. Elizabeth adquiere el ídolo de la tribu, reforzando especialmente por parte de su madre. Con el paso del tiempo, escucha versiones diferentes de la que tiene, que es alguien insufrible y arrogante. Para alcanzar la verdad, utiliza la inducción, o sea, la observación en este caso. El punto de inflexión que permite romper con el ídolo es cuando hace un acto de generosidad protectora, de rectitud moral, que además de forma anónima, sin buscar el aplauso. Descubre la verdadera forma. Para Bacon, forma sería la ley interna, la causa física, la esencia real de la naturaleza. Además, descubre otras cualidades como que es una persona tímida o introvertida. Para no destripar la historia de la serie, he preferido no dar muchos detalles, a modo de ejemplo. Las 3 tablas y el proceso de exclusión son herramientas de interés, pero supone un problema la potencial extensión de las mismas. Para poner coto a las tablas, introdujo lo que llamó instancias prerrogativas. Son casos o hechos privilegiados que tienen más valor que otros porque aceleran la investigación. Hay 3 de especial importancia. La primera, las instancias solidarias, aislantes de variantes. Por ejemplo, si buscas la causa del color en un prisma y una gota de agua no se parece en nada salvo que ambas reflejan la luz y crean los colores del arco iris, este demuestra que el color depende de la luz y no del objeto. Las instancias cruciales. Cruce de caminos. Cuando hay 2 teorías coincidentes, un experimento puede poner fin a una de ellas. Las instancias ostentivas. Los casos extremos. Son casos claros y llamativos. Por ejemplo, si estudias el calor, un horno encendido, encontrarás un calor de una forma pura y masiva. El ama de llaves de Pimperly, hablando bien de Darcy, es una instancia solitaria. Es una opinión que viene de un entorno completamente diferente al de los bailes de sociedad, pero que aísla el verdadero carácter de Darcy de las distorsiones del orgullo aristocrático. Francis Bacon criticó lo que definiría charlatanería, que no permitía avanzar a la ciencia, heredado de conceptos abstractos que solo servía para ganar debates, heredados principalmente de los filósofos Platón y Aristóteles. Pero sin embargo, el propio Bacon se aprovechó de los conceptos creados, por ejemplo, el concepto sé de Aristóteles, para entender el mundo. Tal vez Francis Bacon fue víctima del ídolo de la caverna. Hay que darle el justo mérito que se merece y supuso un importante avance en la ciencia. Cordiales saludos y adiós.